Brevemente os voy a hacer una presentación un poquito más extensa, ¿no? Para que los conozcáis un poquito antes de meternos en materia, porque la mesa va de ventas, ¿no? Pero para hablar de ventas, pues quiero que también sepáis quiénes son estas 4 personas, que las he citado, pero bueno, que conozcáis también sus proyectos. Aquí detrás también tenéis sus nombres, sus Twitter y sus proyectos, sus empresas, porque no tengo dudas que os van a resultar muy interesantes. Empezando por mi izquierda, Adrián Navarro, CEO de Smart Biosystem. Estuvo con nosotros en la edición pasada, en 2016, parece ayer, ¿a que sí, verdad, Adrián? Y es cierto que la transformación rural es una de las mayores apuestas de la Administración pública y en particular aquí en Andalucía. Vosotros desde Smart Biosystem habéis desarrollado un sistema autómata de cultivo 100% libre de mantenimiento para gestionar todo el tema de riego automático, ¿no? Y ya nos consta que la Universidad de Cádiz ha confiado en vosotros. Ahora hablaremos sobre ello. Voy a ir presentándoos también Pablo Campos, cofundador de Secmotic. Es el más veterano de esta mesa ahora mismo, de nuestros proyectos, y el más joven también, creo, pero bueno. Como proyecto y como empresa, la empresa Secmotic, con sede en Sevilla, desarrolla plataformas IoT para clientes y tiene diferentes líneas de innovación, como por ejemplo productos propios como MoveOn, que es un wearable diseñado para ayudarnos a prevenir la osteoporosis, o WellFit, una app para mejorar el rendimiento deportivo. Bienvenido, Pablo. Voy a seguir con las presentaciones para que os ubiquen a los 4. Rafael Serrano, CEO de Bipreven. En la convocatoria de 2016 estuviste con nosotros. Entraste en Minerva con una visión bastante clara del producto que querías desarrollar y que a día de hoy no es más una idea, es un producto real que está en el mercado, que está vendiendo y que ofrece una solución muy innovadora para personas mayores o dependientes que a través de un sistema inteligente de tarjetas, no es tarjeta la palabra, pegatinas inteligentes o marcadores inteligentes, pues permite ayudar a las personas mayores o dependientes a que mantengan su independencia y que los hijos o los familiares pues estén tranquilos también. Y por último, Juan Padilla, que lo presentaba antes también, pero voy a volver a presentarlo entero, ejecutivo de grandes cuentas de Vodafone España, embajador de la Escuela de Ventas y mentor de ventas en el programa Minerva. Sé que has mentorizado más de un proyecto que hay por aquí hoy y tiene una amplísima experiencia en la gestión de cuentas y en el trato con el cliente. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Nosotros tenemos yo tengo una serie de preguntas preparadas para debatirlas con ellos y después nos gustaría abrir un turno de preguntas al final. O sea, que lo que se os vaya ocurriendo, pues no dejáis de apuntarlo o de recordarlo porque bueno, aquí hay 3 personas que se han enfrentado al mercado, hay un experto en ventas y queremos aprovechar pues que os digan lo que queráis saber. Pues yo voy a empezar por la pregunta más obvia. La mesa se llama "Todo lo que no nos contaron sobre el cliente. ¿Cómo conseguir vender?", que en realidad le queríamos poner el título de "Cómo narices se vende", pero no nos encajaba tan bien. Entonces, la primera pregunta es sencilla. ¿Habéis vendido ya? ¿No habéis vendido? Bueno, ¿cómo habéis vendido? ¿Lo habéis conseguido? ¿Es fácil? Teniendo el micrófono, en este caso, en mi mano, pues empiezo a contestarte. Sí, o sea, afortunadamente, después de un largo proceso de desarrollo, tenemos finalmente un producto a la venta. Es cierto que estamos todavía en un estado muy incipiente a nivel de ventas, porque bueno, es necesario tener pruebas piloto que puedan confirmar, ¿no?, o validar técnicamente esas soluciones. En este caso, bueno, la Universidad de Cádiz apostó firmemente por nuestra tecnología. De hecho, ya estamos gestionando de forma eficiente el riego en 2 jardines del campus municipal, del campus de Puerto Real, y de hecho ha gustado tanto la solución tecnológica que han propuesto que todo el campus de Jerez de igual forma se automatice, ¿no? La venta, por supuesto, es difícil. Entiendo que, bueno, en este caso, por supuesto, hablando en mi persona, nosotros, o yo concretamente, que tenemos un perfil más técnico, pues siempre resulta más difícil enfrentarse a esa parte, ¿no?, tan importante, por supuesto, para que una empresa sea sostenible. De mi paso por Minerva se nos hizo ver lo importante, ¿no?, porque al final la venta puede llegar a ser, de hecho yo empiezo a disfrutar de la misma, teniendo en cuenta que si tenemos una solución que va a ofrecer una mejora en el rendimiento, por ejemplo, de la explotación agrícola, o en el caso de un gestor público, antes he hablado de las Smart Cities, efectivamente, ¿no?, los gestores públicos se están poniendo las pilas y entienden que hacer un uso sostenible en lo que a mí me toque del agua es fundamental.
Y simplemente quería decir, hablando un poco de la venta, y con esto le paso la palabra a mis compañeros, que eso que al principio podía ser, bueno, digamos la asignatura que nadie quiere presentarse a ella, como es la venta, en este caso, como digo… Engancha, ¿no? Eso es, porque sobre todo si uno está convencido de que la propuesta de valor que le está ofreciendo a ese cliente es tan interesante que le va a proporcionar mejores beneficios a nivel, por ejemplo, de producción agrícola, o va a evitar que se desplace a la finca para darle al botón de riego, pues es una satisfacción saber que tu tecnología está produciendo un bien, en este caso a ese cliente potencial, ¿no? Le paso la palabra a mis compañeros. Pablo, ¿cómo? Bueno, Yo sé que habéis vendido mucho ya. En nuestro caso, obviamente hemos vendido, si no después de 3 años no seguiríamos en lo que estamos. Y bueno, nosotros quizá tuvimos algo de suerte o saber posicionarnos en un mercado al inicio que era muy incipiente, como el de las Smart City, del que hablaba antes Gonzalo. Hace 3 años ya resonaba el concepto, pero quizá era como el Big Data de hace 6, algo que a futuro se tiene que implantar, del que todo el mundo habla, pero nadie sabe lo que es. Y tuvimos la suerte y el buen hacer de que diéramos con una primera persona que confiase en nosotros, fuera nuestro primer cliente, nuestra primera venta, y nos ayudó quizá a dar ese primer pasito de creerte que lo que estás haciendo es válido y que, como han comentado, efectivamente estás aportando valor a la persona que confía en ti. Nosotros teníamos el mismo hándicap de que el equipo era técnico entero y hombre, en la carrera de ingeniería no nos enseñan mucho sobre venta. Entonces, ese primer día que vas al cliente a puerta fría, te presenta, hola, soy Pablo de Senmote, joder, siempre tienes ahí un poquillo el pellizquito en el pecho. Entonces, es complicado, o sea, el inicio es complicado y a nosotros nos ayudó mucho, por ejemplo, la mentorización en Minerva, porque quieras que no te dan esos cánones y esos 4 consejitos que tienes siempre en la cabeza cuando te vas a presentar a alguien, cuando le vas a contar a alguien tu idea. Y al final yo creo que es una cuestión de confianza en tu producto y de realmente aportarle valor a la persona que va a comprarte. Las ventas. La pregunta, sí. En tu caso también es particular porque tu usuario no es el que te paga normalmente. Correcto. En nuestro caso tenemos muy diferenciado quién es el usuario, quién pueden ser los clientes, pero fíjate, por contar un poco, yo sí empecé a hacer una venta directa porque quería recibir feedback del usuario y cuando hice la primera venta, una persona desconocida, y hice la instalación, quería saber cómo funcionaba. De vuelta a casa, cuando ya estaba volviendo a casa, me di cuenta que me había dejado el coche atrás, me había vuelto andando de los nervios y del subidón tan grande que me dio. Decir, he conseguido. Para mí una cosa muy importante que ha dicho Adrián, y es el que tú creas en tu proyecto desde el punto de vista de que estás ayudando al otro, el que tú veas que el servicio que le estás ofreciendo es un servicio que le va a ayudar, porque hace que te expreses con mucho más convencimiento y que no llegues a insistir de una manera a lo mejor agresiva, sino oiga, estos son los beneficios que puede conseguir. De todas formas, y tú lo sabes bien porque he tirado de vosotros en muchos, para mí la venta ha tenido, y Juan lo sabe también, una transformación hasta que yo he comprendido que la venta no es un acto. La venta no es ese acto final en el que hay una transacción, sino que es un proceso largo en el que tú tienes que determinar cuáles son, a quién te tienes que dirigir, cuáles son las etapas, qué objetivos persigues, cuáles son las estrategias en cada momento. Y eso, ahora mismo, en el momento en el que estoy, hemos cambiado. Ya, por supuesto, no hago venta final. Ahora, por ejemplo, estamos cerrando con el Ayuntamiento de Madrid un piloto bastante interesante, pero ya con otro enfoque, con otra estructura y un poco… Ya no me dejo el coche atrás, ya voy un poco más tranquilo, ¿no? Bueno, Juan, te veo ya sintiendo muy contento. Es como, sí, como cuando vemos a los niños, ¿no?, que empiezan a andar y dicen, ay, mira, y le he enseñado yo, ¿no? Claro, porque yo los he visto cuando en la primera sesión intentas convencer a todo el mundo, oye, el vendedor no nace, sino que se hace. Era el título que tenía nuestro primer taller, porque la gente tiene un miedo atroz a vender. Cuando la realidad es que, y me encanta escucharlo de primera mano de ellos, la satisfacción de vender, bueno, de saber que la persona está apreciando el valor de lo que tú estás convencido que es bueno, es que no tiene precio. Y un fracaso en una venta,
tampoco es un impedimento para seguir avanzando, porque además uno de los atributos fundamentales que yo creo que hay que tener antes de vender es la pasión, el saber transmitir, el estar convencido de lo que estás vendiendo. En vuestro caso, en el caso de emprendedores, es que eso ya es un valor intrínseco a vosotros que no tiene precio. Hay mucha gente que, por desgracia, no se ve abocada a vender cosas, bueno, porque no tiene más remedio o porque es su modo de vida. Pero vosotros estáis vendiendo, y no me gusta la palabra vender porque vosotros es vuestra vida, es vuestro proyecto, es vuestra pasión, y lo que estáis haciendo realmente es contarlo. Cuando además te das cuenta que el otro es capaz de valorarlo, pues magnífico. Y por supuesto, como decía Rafa, la venta es un proceso complicado que, como todo proceso complejo, requiere de mucha preparación, mucho tiempo. Oye, que no es fácil, pero no porque tengas que nacer vendedor, sino porque para todo lo que quieres hacer, si lo quieres hacer bien, tienes que estar bien preparado, nada más. Yo te voy a poner, ya que tienes el micro en la mano, te voy a poner el compromiso de que nos digas cuáles son los elementos clave o algunos de ellos que consideras que debemos trabajar antes de abordar un primer contacto, una primera venta. Tenemos una duda siempre de, ¿hay alguien que venda en la primera reunión? ¿Hay alguien que se lleve el contrato firmado en la primera reunión? Y sea la primera, sea la segunda o sea la tercera, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué son esas 4 cosas que ahora también le preguntaremos a ellos, a los emprendedores, que no debemos olvidar en una venta, ¿no? En un acercamiento comercial? Que haya gente que venda en la primera reunión, la habrá. Yo he vendido poco en mis primeras reuniones, ¿vale? Es más, no sé, quizá si todos saliéramos de una primera reunión de venta habiendo vendido algo, le daríamos vuelta a la cabeza de algo mal he hecho, o a ver qué me ha comprado. Voy a preguntarle si realmente se ha enterado de lo que le estoy vendiendo, ¿no? Eso para empezar. Con lo cual, yo no me preocuparía si vendo en la primera, la segunda o en la tercera. Yo lo que sí me preocuparía es si en cada una de las interacciones con mi potencial cliente sé transmitir los valores diferenciales de mi proyecto y me compra porque está completamente convencido de lo que está comprando. Muchas veces hemos hablado incluso en los aspectos de negociación. Si todos salimos ganando de esa interacción, se establecen no clientes, sino socios, colaboradores a largo plazo, ¿no? Que al final es lo que estamos buscando. Estamos buscando no clientes, estamos buscando prescriptores. El que te compra y está convencido de que te ha comprado es tu principal vendedor después, porque es un boca a boca muy potente. ¿Cualidades de un vendedor? Yo recuerdo las primeras formaciones que dábamos, empezamos a preguntar a todo el mundo, venga, vamos a enumerar en una pizarra cuáles entendemos que son las cualidades del vendedor. Hay muchísimas. Lo que sí llegamos todos a una conclusión es que el 60, 70, el 80% de esas cualidades son adquiribles. Es decir, todo el mundo es capaz de formarse y prepararse para vender, para saber contar y para saber transmitir lo que siente y lo que quiere. Y si a mí me dijeran cuál es la principal cualidad que te gustaría tener, si me la pudieran dar y regalar, es pasión. Porque eso se transmite solo, ni siquiera tienes que hablar. Solo entrando en el despacho de esa persona ya está viendo algo especial en ti, ya está viendo que estás completamente convencido, que estás ilusionado, que estás 100% en ese proyecto. Y yo creo que eso es precisamente una cualidad que a todo emprendedor, yo admiro muchísimo a los emprendedores, soy un emprendedor frustrado, siempre lo digo, y todavía me quedan algunos años para intentarlo, pero esa cualidad la tenéis todos, aprovechadla, porque esa es casi imposible de adquirir si no la tenéis. Pues vamos a volver el micro por aquí, que quiero preguntarle a Adrián, porque antes hablabas también de las pruebas piloto, ¿no? Hay sectores, en particular sectores a lo mejor dirigidos en el entorno de las administraciones públicas o en ese entorno, en el que una venta tal cual es muy complicada, ¿no? Y bueno, hay opciones intermedias, ahí ha estado Gonzalo también dando pinceladas muy, muy interesantes, pero están las pruebas piloto, ¿no? Los proyectos piloto. Tú tienes experiencia porque estás llevando a cabo, te está abriendo nuevas puertas y quería que compartieras con todos cómo ha sido esa experiencia, cómo has conseguido abrir esa puerta y cómo crees que te va a servir para abrir las siguientes. Bueno, sin duda, una prueba piloto satisfactoria es el mejor argumento de venta. Por ejemplo, hoy me reunía con un municipio de la provincia de Cádiz, ponía como ejemplo, ¿no?, el resultado que estamos obteniendo tan satisfactorio, en este caso en el campus de Cádiz, y cómo gracias a ese resultado se están generando nuevas oportunidades, en este caso en el resto del campus. Entonces, sin duda, a veces la gente no quiere ser el primero, ¿no?, en someter a prueba una tecnología, ¿no? De esta manera, una prueba piloto validada como tal, pues supone, como digo, un argumento de venta fantástico.
Y sí quiero contar algo interesante, porque referente a las pruebas piloto, nosotros también tenemos un acuerdo con el IFAPA, que sería o es el Instituto de Fomento Agrario y Pesquero de Andalucía, porque bueno, nuestra tecnología se destina tanto al sector agro como, por supuesto, el tema de las Smart Cities, y ahí estamos gestionando un invernadero piloto, también experimental, donde estamos cultivando en este caso melones, y tenemos la suerte, y contestando también un poco, o en relación a lo que decían mis compañeros, claro, estamos teniendo un contacto directo con los agricultores. Entonces, la mejor forma de vender, por supuesto, yo provengo de una familia de agricultores, y el empatizar, o sea, el que ellos tengan o te vean no como alguien, por supuesto, que le vas a vender algo que les va a ser útil, sino que entiendes perfectamente su problema y cuando conoces, ¿no?, la problemática de hacer un mal uso, una mala programación de riego. En definitiva, entiendo que los pilotos, por un lado, generan confianza para poder realizar una venta, puesto que ya es algo. De hecho, yo hoy, por ejemplo, cuando hablaba con este municipio, yo no hablo ya de pilotos. El piloto se hizo, se validó técnicamente y es un producto comercial. Bueno, en este caso son nuevos instalaciones, ¿no? Pero, en definitiva, por supuesto, un elemento que está validado y que permite ofrecerlo como algo cerrado, pues genera confianza a la persona o cliente que quiera incorporar esta tecnología, ¿no? No sé si quieres. Sí, gracias. Pablo, tú también comentabas lo de la primera venta, ¿no? Las puertas que abre o lo que cuesta abrir esa primera venta, y bueno, parece que una vez que se abre queda abierta, ¿no? Bueno, hay que trabajarlo todos los días, evidentemente, aquí las cosas no son fáciles y todos los días hay que levantarse y volver a trabajarlo, pero vosotros habéis crecido muchísimo, ¿no? Yo me gustaría que nos resumieras un poquito. Lleváis 3 años con la empresa, empezasteis, si mal no recuerdo, 3 personas, sois ahora muchísimas más, ahora nos indicará el número exacto ahora, y seguís creciendo, ¿no? Tenéis ya oficina propia, vais ampliando, entonces un poco relacionando con la parte de ventas. ¿Cómo habéis ese primer año de vida? Porque además era en plena crisis, ¿no? O el coletazo saliendo de la crisis, bueno, saliendo. Ahí que no se esperaban que las empresas crecieran, ¿no?, en ese momento. Bueno, nosotros, ya lo he dicho antes, quizá el primer año tuvimos esa pizca de suerte. Yo creo que la suerte no es como tal, sino que la suerte se trabaja. Y ese primer cliente que nos abrió la puerta fue precisamente un prescriptor. O sea, no fue un cliente al que le vendiéramos algo y se olvidase de nosotros, sino que fue, pues eso, un socio al que le hicimos un trabajo muy bueno, quizá muy barato, hoy en día lo vemos más claro, pero nos abrió la puerta de que era un cliente en el mundo de las startups en Madrid bastante conocido, se movía mucho y al final éramos parte de su desarrollo tecnológico, que era su core de negocio. Entonces él comentaba pues, en eventos de este tipo con otras startups, sí, pues unos chicos de Sevilla han sido los que me han desarrollado. Entonces esa primera venta hizo que exponencialmente nos llegasen, o sea, nosotros casi que no salíamos a vender, sino que éramos totalmente reactivos. Nos llegaban correos y era un poco lo que ha dicho también Gonzalo antes. Teníamos que elegir a qué oportunidades les prestábamos atención porque había otras que no teníamos más remedio que desecharlas porque empezamos 3 y a los 6 meses éramos 6 personas. Entonces, quieras que no, también te asusta un poco porque, bueno, no puedes crecer demasiado deprisa y morir del éxito. Hoy en día somos ya 15 personas. Se nos ha quedado pequeña la oficina 3 veces y seguimos mudándonos. Esperemos que esta nos dure un poquito más. Y, bueno, la venta yo creo que es fundamental a la hora de no solo del crecimiento, sino del sustento de la empresa. O sea, sin ventas no hay facturación, sin facturación no hay sostenibilidad. Entonces, nuestra evolución ha sido intentar cambiar el perfil del cliente. En unos inicios íbamos a esa startup que había sido invertida o que había entrado en algún programa de aceleración y tenía dinero y, bueno, necesitaba un desarrollo muy puntual y, bueno, se lo hacíamos y punto. Y con el paso del tiempo hemos ido ganando en confianza, en casos de éxito y hemos pasado a llamar a las puertas de las grandes. Hoy día pues trabajamos con grandes empresas, grandes constructoras, grandes telcos, estamos a nivel europeo en muchos países y quieras que no, ese salto de calidad o de tamaño de la empresa a la que le trabajas, lo que te permite es que no tengas que buscar
tantas migas que nos permitan comer y crecer, sino que haya 3 o 4 grandes empresas a las que les proveas de software y que aparte sea algo continuado. Entonces, bueno, la venta es fundamental a la hora de crecer y esperamos que lo siga siendo. Esperamos todos. Si le pudieras pasar, gracias. Rafa, estábamos hablando antes de los socios, los colaboradores, la parte de estrategia que hay, sobre todo cuando empiezas, ¿no?, de buscar gente que se suba al mismo carro contigo y buscar esa fórmula del win-win que todos conocemos, ¿no? Tu caso también, tu producto, tu solución, porque bueno, al principio, como nos has comentado, pues sí que ibas a cliente final, ¿no?, a usuario final, cliente final, pero hay otros muchos más modelos y en particular en tu solución es fundamental apoyarse en esos agentes estratégicos que te ayudan y les ayudas, ¿no? Claro. ¿Tu experiencia en eso? Claro, en mi caso es evidente que es un poco más particular. A mí no me pilla el emprendimiento, me pilla excesivamente joven. Ya tenía una experiencia de 20 años previa de trabajo en el sector de las personas mayores. Por tanto, cuando nosotros salimos ya conocíamos quiénes eran los principales actores, cuáles eran los principales modelos de negocio y, sobre todo, cuáles eran los principales problemas que estas empresas tenían. Es verdad que nosotros iniciamos y queríamos validar con el usuario final para que no nos explotara luego cuando nos dirigiéramos. Pero ya partíamos de eso. Por tanto, una vez que nosotros comenzamos a acercarnos, pierde un poco el miedo, ya sabes que lo que tiene es algo interesante y, sobre todo, que puede ser que es una solución para el usuario final, pero que puede ser una propuesta de valor para quien ya está trabajando con los mayores. Entonces, cuando nos acercamos a ellos, nos acercamos conociendo cuáles son sus problemas, sabiendo cuáles son la situación que tienen ahora mismo, el cambio, por ejemplo, en mi sector ahora hay un cambio de paradigma muy grande, la atención centrada en la persona, las últimas voluntades, la vida en el entorno. Entonces, en muchas ocasiones, cuando estamos precisamente en el proceso de la venta, de lo que no estamos hablando es del producto, de lo que estamos hablando es del negocio que se pueden montar encima o de los servicios que se pueden ofrecer a través de él, ¿no? Y entonces, yo creo que ahí consigo, en mi caso yo que soy el que más tiempo lleva, consigo empatizar con la persona con la que está para entre los dos construir un modelo de negocio diferente. Él va a ganar porque va a ampliar la oferta de servicios, incluso va a meter en la cadena de servicios a la persona, la va a meter antes, por tanto va a tener en el sector de las personas mayores hay un periodo de vida dentro del negocio, mientras más lo amplíes pues mejor, y esa es una de las cosas que nosotros le ofrecemos. El negocio que ofrece Biprevent, bueno, que sea simplemente algo muy pequeño, muy residual, en el que tú te puedas subir para ofrecer un servicio mejor, ¿no? Vamos a preguntarle a Juan, porque Juan, hay muchas veces que se dice que el mejor comercial de la empresa tiene que ser su CEO, ¿no?, su representante, ¿no? ¿Eso tiene que ser siempre así? Que nos cuentes un poquito los modelos que funcionan. Hay modelos, evidentemente, se apoyan en equipos comerciales, pero un poco la versión de startup, ¿no? La versión de startup pues empieza solo con 1, 2 o 3 y para de contar, ¿no? Entonces, ahí hay que saber de todo, supongo. Claro, a ver, yo lo primero que entiendo es que el que mejor puede defender o hablar de los valores de su niño es su padre. No creo que ningún CEO renuncie nunca a la oportunidad de seguir contando cuáles son las ventajas de su solución, de su producto, de lo que hablábamos antes, ¿no?, de su proyecto de vida, que en muchos casos es para vosotros. Y lo cuento con una anécdota. Hace poco, con uno de vuestros proyectos, estábamos hablando de abrir una red de ventas. Y cuando yo decía, oye, y si nos surge una oportunidad de negocio importante, decía rápidamente el CEO, no, a esa voy yo, porque yo me quiero enterar, yo quiero ser el primero que lo cuente y, sobre todo, que aquí ya también se ha comentado, quiero ser el primero que reciba de ese cliente feedback de lo que le estoy contando. Porque yo, como CEO, no solo soy el responsable de vender, sino de la línea estratégica que sigue mi empresa. Entonces, cada interacción que estamos haciendo con un cliente es una fuente de información brutal. De hecho, muchas veces yo se lo comento a ellos. Intentemos que en esas relaciones de venta seamos los que menos hablemos. No vayamos, contamos lo buenos que somos y nos vamos. Vamos a intentar sacar de ese cliente sus verdaderas necesidades. Lo comentabas antes, esa empatía. Que cuando el cliente te vea como alguien que entiende perfectamente lo que él necesita y le hables en los términos de lo que él necesita, es cuando ya la relación cambia completamente. Si un CEO debe vender o no debe vender, es el primero que tiene que ponerse a las puertas, en primera línea, digamos. Pero sobre todo por lo que os comentaba, porque esa venta es la que va, primero, la que garantiza la vida de la empresa
Y segundo, la que me va a dar información muy, muy valiosa para enfocar y definir la estrategia de evolución futura de esa empresa. Y una pregunta con truco. ¿Por qué tiene tan mala fama los vendedores? ¿Por qué tienen esa connotación negativa cuando es fundamental? Como bien decías tú, Pablo, a ver, si no hay venta no hay empresa, es que para de contar. O sea, si no hay venta, si no ingresa dinero la empresa, es el fin de toda empresa, ¿no? Y es un fin muy lícito que también no se nos debe olvidar, ¿no? Pero ¿por qué tiene tan mala fama, ¿no? Que hemos hecho esa connotación negativa que yo creo que a día de hoy todavía existe, ¿no? Del vendedor. No, es que es comercial, no es que es vendedor, es como... ¿Por qué? ¿Y cómo conseguir vencerla, ¿no? Y cómo quitarnos el miedo de que, bueno, que vender se aprende, que vender se puede vender siendo técnico, siendo no técnico, y un poco vuestra sensación en este tema. Tengo la patata caliente, tengo que abrir este es un debate complicado. Es cierto lo que dice Gracia, está un poquito denostado en algunos casos el concepto del comercial, ¿no? Yo creo que eso se va acabando. De hecho, basta con que cojáis anuncios de empleo, etcétera. Cada vez se buscan mejores profesionales, pero yo creo que el problema está sobre todo en el concepto, el mal concepto del vendedor. Del voy, vendo la moto, engaño, gano y me voy. Gracias a Dios yo creo que eso lo hemos superado hace mucho tiempo. De hecho, ahora cuando uno es CEO de una empresa, quiere tener a su lado a personas realmente que sean capaces porque son la imagen de esa empresa ante el cliente, de representar la imagen que ellos quieren. Es decir, estás poniendo en una persona una responsabilidad muy importante. Y yo creo que en ese sentido las empresas son conscientes y buscan buenos profesionales que sepan hacerlo. Y da igual el perfil que tengas. Hablamos mucho, antes ha salido, ¿no? Yo era muy técnico. Es verdad que a nadie nos enseña a vender la carrera, eso es cierto. Y que a vender se aprende con mucha experiencia y con muchos palos y con muchos errores que puedes cometer. Pero yo estoy completamente convencido y muy orgulloso de que cuando tú sales a vender, en una empresa como la que yo trabajo, como Vodafone, estás delante de un cliente muy importante, ese nombre, esa potencia de marca que tú tienes detrás, en ese momento de esa interlocución, es tu cara, son tus gestos, son tus compromisos, es tu coherencia, es tu preparación, es una responsabilidad importante. Yo animo a todo el mundo que alguna vez lo pruebe. Antes lo habéis comentado, engancha, eso me encanta, Adrián. Yo creo que todos hemos sufrido en algún momento algún mal vendedor, ¿eh? Yo creo que y todos lo hacemos, y sobre todo cuando no te has dedicado a vender, pues bueno, cuando has sufrido una mala experiencia, pues crees que todo eso es así. De todas formas, yo creo que, y no lo sé, es una opinión que me está surgiendo ahora mismo y estoy seguro que estoy equivocado y estoy metiendo la pata, pero ser vendedor de cualquiera de las 10 empresas que han salido aquí es un gusto. Porque hay mucho detrás, hay mucho que ofrecer detrás. Hay un conocimiento técnico, hay unas ganas por hacer las cosas diferentes, hay una empatía porque todos han contado, yo sé que esto pasa. Entonces, creo que ese tipo de vendedor es completamente diferente al que te pueden... Y yo no quiero, de verdad, no quiero juzgar a nadie, pero creo que en este tipo de empresas, y yo, por ejemplo, en la mía, cuando haces una venta y que ya no es una venta, es dos personas hablando, contándose sus problemas, intentando construir y luego intenta cerrar. Es verdad que yo en el cierre tengo problemas, es verdad que el cerrar también es lo suyo, pero esa es una última parte cuando todo va bien, cuando van encajando. Yo no siento que sea un proceso de venta, al contrario, es un encaje entre personas que tienen una serie de necesidades y que entre los dos lo pueden satisfacer. Pero creo que la gente que está aquí tiene suerte vendiendo sus productos o sus servicios, creo yo. Seguro que estoy equivocado. Yo creo que efectivamente existe una connotación negativa, que es del vendeburra, el vengo, te la vendo y me largo con el dinero. Pero sí que creo y estoy de acuerdo que cuando tú tienes un producto innovador entre manos o algo como lo que se ha presentado y como las anteriores ediciones Minerva, la gente te escucha de otra forma. Nosotros con la aplicación de rendimiento deportivo básicamente hemos hecho contacto masivo por LinkedIn a preparadores físicos y profesionales del deporte y la respuesta suele ser bastante positiva. O sea, a la gente le gusta escuchar tu idea porque le aportas algo a su trabajo. En el momento en que le hablas de dinero, ya hay alguno que deja de contestarte los mensajes.
pero sí que no existe ese freno de ya vienen a venderme la moto. Yo creo que con el tiempo irá cambiando, porque al final a esa gente se la escala rápido y efectivamente todos hemos tenido una experiencia negativa de la llamada a las 4 de la tarde de que te intentan vender la línea tal de no sé cuánto. Entonces, existe... No he dicho ninguna. Pero yo creo que eso está cambiando y terminará por desaparecer porque, bueno, al final se trata de que las dos partes ganen por algún lado. Bueno, yo es que en realidad estoy totalmente de acuerdo con lo que se está diciendo aquí. Nosotros, si queremos asociar el vendedor de Crecepelo, evidentemente no es comparable con nuestro caso. Y lo decías tú muy bien, Rafa. En realidad, yo lo estoy viendo también cuando me estoy acercando a los agricultores. Como estamos hablando de un segmento en el cual ambos actores, vendedor y cliente, se mueven en ese entorno, pues por supuesto no te está viendo como una amenaza, al revés. O sea, te está pidiendo más información de cómo ese producto o servicio va a ganar en calidad de vida. Entonces, y antes se ha dicho muy bien también, al final se produce, bueno, sinergias también y un feedback muy positivo, ¿no? Porque al final, aquí se nos dijo muchas veces, ¿no? Y bueno, tengo aquí algún mentor también que gracias a él fue dando buenos consejos. Y en definitiva, lo que le estás proponiendo, si encaja con lo que realmente es una solución, el dolor, ¿no? que él tiene y los paliativos que tú le ofreces, esa relación se transforma totalmente y llega a ser tu aliado y tú quien le vas a ofrecer una solución que va a mejorar sus condiciones. Al final se ganan todos, ¿no? Es que es el kit de la cuestión, ¿no? Buscar la fórmula, la propuesta de valor en que todos ganemos, Bueno, yo quiero abrir el turno de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para alguna de estas personas. Yo aprovecharía, ya que están aquí y la queráis compartir, evidentemente. ¿Alguna mano por ahí levantada? No veo nada con los focos, o sea que me tenéis que... Mira, una mano. Voy a acercar yo misma al micro. Hola. Desde el punto de vista de un apasionado de la venta, ¿qué creéis acerca de la muerte de las startups por culpa precisamente de esa falta de capacidad y de habilidades comerciales dentro del equipo? ¿Que es tan cierto como se cuenta o no es tan así? Si quieres, te contesto yo muy rápido y el resto de mis compañeros, pero es que antes se ha dicho aquí y por eso quiero reiterar su idea. Al final, como startup, lo que queremos es que nuestro producto o servicio se desarrolle, se lleve a cabo, ¿no? Y finalmente se venda. Pero la venta no es ni más ni menos que una forma de que ese proyecto tenga longevidad, tenga sostenibilidad, ¿no? Entonces, si te hablo en mi caso concreto, por supuesto me apasiona el desarrollo de tecnología, la parte creativa. Eso es lo que me fascina y es lo que soy bueno. Pero si no contemplara la opción de que eso al final tuviera una repercusión directa en una facturación, pues tendría que cerrar y tendría que dejar de continuar innovando y desarrollando. Por tanto, para mí la venta no es ni más ni menos que un hecho que me permite seguir haciendo lo que me apasiona. De esa manera, vender es, bueno, un elemento más de la ecuación para que tenga vida útil, ¿no?, el proyecto. A mí me gustaría puntualizar que creo que no hace tanta falta un comercial en la empresa, una persona que sea experta en ventas y tal, siempre que sepas comunicar tu solución. O sea, si tu solución es tan buena que la persona que tenga el problema es capaz de verla en tu web, enterarse porque alguien se lo cuenta y dice, yo pago. Hoy en día la gente usa Netflix y en Internet está casi todo el contenido de Netflix sin pagar. ¿Por qué pagamos? Es muy cómodo sacar el móvil, pum, a la tele. Entonces, a mí me soluciona el problema de pegarme 15 minutos en el ordenador, buscando, etcétera, y a mí no ha venido nadie de Netflix a contarme cómo funciona y lo bien que va, sino que un día me contaron, y yo tengo una aplicación que funciona súper bien y le da fuera. Entonces, hace falta, porque en los inicios nadie te va a hablar de tu startup, pero yo creo que si la solución es tan buena como para que al final lo cuentes con pasión, realmente da igual que seas un comercial o te pongas la etiqueta que quieras. Se trata de que tu producto de verdad le esté solucionando un problema y aportando valor a la persona que pone su dinero.
gustaría puntualizar una cosa. No específicamente a una startup, es decir, cualquier compañía que no tenga, y no me refiero a un equipo comercial formado por profesionales comerciales, sino una estrategia comercial clara, tiene los días contados. ¿Qué le ocurre a una startup? Que no tiene a lo mejor una diversificación en líneas de negocio y en producto que le permita que en un momento determinado algunas líneas sean capaces de balancear lo que estás haciendo mal en otro sitio. Una startup, cuando sales al mercado, tienes una única apuesta, una única carta. Muchas veces hemos comentado, muchas de las metodologías que se utilizan ahora, Agile, etcétera, hablan del mínimo producto viable. ¿Qué es lo que ocurre en muchas empresas? Y quizás también en algunas startups, yo lo he visto en algunas sesiones con vosotros, y es, no, voy a esperar a tenerlo perfecto y entonces lo vendo. Hace 20 años eso no funcionaba, ahora es una locura, porque mientras estás haciendo eso perfecto, 50 te están pasando por la derecha. Entonces, vamos a empezar a contar incluso cuando está ya casi acabado, porque a lo mejor contando, como se ha dicho aquí, a mí se me ocurre que hacia donde iba no es lo mejor, sino que ya estoy recibiendo un feedback muy importante de que me estoy confundiendo y voy a ir donde lo que realmente el mercado me está pidiendo. Pero la estrategia comercial, es decir, tener la certeza de que tiene que ser el mercado quien me acepte ese producto es vital. En una startup, pues claro, es mucho más vulnerable. ¿Qué hay? Buenas tardes. Sí, conseguir un cliente es muy difícil. Yo creo que mantenerlo es más difícil todavía y perderlo es muy sencillo. A partir de aquí se pone de moda un concepto que está ahora muy de moda, como decía, que es la experiencia cliente. Que cada punto de la interacción con el cliente, en una relación hay muchísimos, algunos más triviales, otros más importantes, sea un punto verdaderamente mágico, porque se puede perder un cliente por cogerle mal un teléfono. ¿Cómo gestionáis vosotros en vuestras empresas, esto que está tan de moda, la experiencia de cliente? En mi caso, nosotros que estamos muy al principio, yo, a lo que estaban comentando antes, yo, visto lo visto, siempre tendría un departamento comercial. Con independencia de lo potente que llegara yo a ser o la penetración enorme en el mercado que llegara a tener, yo siempre tendría un departamento comercial, por lo que tú acabas de decir, porque yo entiendo que a lo mejor no debería llamarse comercial, debería llamarse de otra manera, pero hay una bidireccionalidad para mí importantísima. Hay una propuesta que yo le hago, propuesta de idea o de negocio o de soluciones, pero yo tengo que saber inmediatamente qué valoración hace ese profesional de lo que yo le estoy proponiendo. A lo mejor no lo llamaría comercial y se llamaría de otra manera, se llamaría departamento de feedback, pero yo siempre lo tendría, siempre mandaría a alguien, o yo mismo, iría a visitar a mi cliente y le diría: ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué te aprieta? ¿Te aprieta el zapato? ¿Qué puedo ayudarte yo? Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que, a lo mejor, desde mi punto de vista, la venta solo se produce en la manera inicial, en esa rotura de hielo. A partir de la primera relación ya no es venta, ya es binomio en el que los dos tenemos que llevarnos lo mejor posible, entendernos lo mejor posible para crecer, ¿vale? Esa es mi opinión. Yo creo que la mejor forma de mantener un cliente al final es darle calidad. O sea, si el cliente está contento, vamos a eso, a qué te duele, qué te pasa, estás bien, qué necesitas. Al final es tenerlo contento y darle un poco lo que pide, siempre poniendo límites. Pero en nuestro caso, nosotros hacemos un seguimiento pues casi bisemanal del trabajo que le estamos desarrollando o del producto que está usando, y se basa un poco en esa metodología ágil del software. Cada 2 semanas nosotros tenemos un sprint y hacemos mejoras, funcionalidades o resolvemos un error, y cada 2 semanas, cada pequeño cambio, al final hablas con el cliente: oye, ¿qué te parece este cambio? ¿Te gusta lo nuevo que hemos hecho? ¿Has tenido algún problema? ¿A tu gente le cuesta usarlo? ¿Qué más necesita? Al final, esa relación constante hace que yo creo que se sienta querido, bien tratado y cercano, y que, bueno, que al final no cierre la relación. ¿Que se puede perder un cliente por no cogerle el teléfono? Nosotros no nos ha pasado todavía porque, o sea, somos personas. Yo no creo que sea tan frágil la relación siempre que se sientan queridos. Que te pegas 2 meses sin cogerle el teléfono, sin contestar mail, pues obviamente van a dejar de trabajar contigo. Pero eso lo haríamos cualquiera de nosotros con cualquier servicio por el que estemos pagando. Entonces yo creo que un mantenimiento de la relación, pues eso,
reiterativo en el tiempo, es una buena fórmula. Bueno, yo aquí poco puedo aportar a lo que se ha dicho. Es cierto que al final, si tu solución está generando, digamos, ese bienestar a ese cliente, bueno, pues se produce una relación cercana y, bueno, es cierto que, bueno, tenemos todavía poca experiencia en ese sentido, pero, por ejemplo, los jardineros de la Universidad de Cádiz tenemos una estrecha relación, ¿no? Porque al fin y al cabo los beneficiarios del sistema son ellos, ¿no? Y nos están diciendo el tiempo que ahora no le dedico a estar reprobando el riego, pues estoy gestionando el mantenimiento del césped o estoy podando árboles. Es decir, tenemos una relación directa porque al final eso, que es lo que su jefe va a ver, ¿no? Que es que el jardín esté bien cuidado, pues le está dedicando un tiempo que antes tenía que dedicarse a reprogramar los riegos, puesto que no estaban automatizados, ¿no? Entonces, en fin, al final el cliente está contento, va a seguir contigo, sin duda. Bueno, gracias. Lo que quería era, referente a lo que ha dicho Juan, y bueno, para todos, ¿no? ¿Cómo sentís que fue el momento en el que decidisteis que era la primera venta? Es decir, ¿cómo lo recordáis ahora, después de pasar ese tiempo? ¿Qué herramientas teníais? ¿Qué sentíais en ese momento para decir, ahora es el momento de lanzarme y tirar para adelante? Y ahora, con el tiempo que ha pasado, que algunos pues lleváis más tiempo, ¿cómo de arriesgado veis esa actitud que tomasteis? O si veis que era el momento, ¿no? Es decir, que contéis un poco esa experiencia, ¿no? El momento de decir, ahora doy el paso. Bueno, contesto rápido. En nuestro caso era fundamental tener, antes he dicho muy bien aquí, realmente se puede empezar a vender a pesar de no tener un producto terminado. En este caso era complicado, ¿no? Porque si efectivamente lo que vamos a hacer es producir un automatismo en el riego, técnicamente tiene que estar la solución hecha, ¿no? Pero efectivamente nuestro momento fue, tenemos una solución suficientemente estable como para poder ofrecerla y que se demuestre la efectividad del sistema. Y en el momento que eso llegó, pues fue el momento de decir, ahora tenemos algo que funciona, que es estable y que encima produce ahorro, ¿no? Por supuesto, es inevitable que esa primera prototipo tenía carencias, pero al menos ya estaba funcionando y sobre eso, pues, seguimos mejorando, evolucionando, pero bueno, resumo, cuando se trata de una solución tecnológica basada en hardware, en dispositivos físicos, pues o está funcionando o no es el momento de salir. Al menos esa fue mi experiencia. Bueno, yo si te refieres al momento de arriesgar, o sea, de arriesgarte a emprender, en nuestro caso los tres socios casi nos tiramos a la piscina sin saber ni qué vamos a hacer. O sea, nosotros una buena tarde de cervecita los tres dijimos, vamos a montar algo y de hecho nuestra idea era empezar por el camino de la impresión 3D y revolucionar ese mercado, etcétera. Y bueno, ahora montamos una impresora 3D que está puesta allí en el museo, pero no imprime en 3D, o sea, fue fallido. Entonces, el momento de arriesgar nos vino un poco porque llegó así. Y la primera venta fue, yo creo que en parte gracias a Minerva, porque en las sesiones de mentorización de comunicación se insistía mucho en el blog, en mantener a la gente informada, contar lo que haces. Si nadie sabe lo que haces, nadie te va a llamar para que se lo haga. Y a raíz de 2 o 3 posts muy específicos de una tecnología, pues eso, emergente, surgió esa primera llamada a puerta fría. Hola, ¿sois de Senmoti? Sí, pues hemos leído vuestro post en la web y queremos que nos desarrolléis una mini aplicación usando esa tecnología porque nadie lo hace y estamos que nos mordemos las uñas por conseguir a alguien que lo haga. Y esa fue la primera venta. Entonces nos llovió, pues eso, del trabajo del blog, de contarle al mundo lo que hace, en fin, de hacer las cosas bien. Bueno, en mi caso el emprendimiento, como decía antes, viene un poco de la experiencia profesional. Yo estaba trabajando y ves que hay... ves que algo no va bien. Además, mi sector es un poco... Trabajar con personas mayores algunas veces es un poco duro, ¿no? Ver sus caras, ver cómo abandonan su entorno, cómo tienen que abandonar incluso su vida para seguir. Entonces yo necesitaba encontrar una solución para que las personas siguieran en su domicilio, ¿no? Y entonces, bueno, ese fue... ¿Cómo me metí?
sin darme cuenta, simplemente necesitaba ayudar, necesitaba hacer algo diferente y creí que había encontrado, bueno, yo pensé que había encontrado algo que fuera muy disruptivo, que hasta ahora parece que sí, que lo es. Y la primera venta, os decía antes que cuando hice la primera venta me olvidé el coche y volví, pero fijaros, recuerdo más una cosa que hice en Minerva en uno de los experimentos, cuando no tenía nada, no tenía absolutamente nada, hice una prueba con un router de una compañía que tenía en mi casa y 5 pinzas de la ropa. No sé si conocéis mi proyecto son 5 etiquetas de colores, se ubican en objetos y se hace el patrón de conducta de la persona en función de los objetos que utiliza. Bueno, entonces me decía Salvador, que por ahí andará y tal, me decía, oye, vamos a validar esto, con mi mentor hay que validarlo, y si no tengo nada, tienes que validarlo, tal. Total, que yo me fui inocente de mí, le hice caso, y cogí 5 pinzas de la ropa en 5 colores y me senté con una familia y le conté mi proyecto. Y a mí me pareció absolutamente increíble que las personas no se dieran cuenta de que eran 5 pinzas de la ropa. Ellos pensaban que eran sensores, decían, y esto lo pones, Rafa, pues esto está genial, esto es mi padre, no sé qué. Yo ya lo había seleccionado, no eran personas conocidas, no había una afinidad, sino yo sabía que tenían una persona mayor, y cuando yo salí, yo había vendido una idea, no había recibido ningún dinero, pero yo se la había colado, vamos, y ellos no habían visto ni las pinzas de colores, ni el router viejo lleno de polvo que lo había llevado. Ellos dijeron, oye, la solución, en el momento que la tenga, es genial y me soluciona mi problema con mi padre. Esa experiencia, yo creo que la he contado un montón de veces, pues a mí me llenó de satisfacción. Es verdad que luego pasan momentos malos, porque luego no siempre se vende, pero esa a mí me llenó de satisfacción, ¿no? No sé si contesto a lo que... Bueno, como va a ser la última pregunta, pues voy a aprovechar a cambiar tercio, porque estamos hablando de lo difícil que es vender, ¿vale? Pero mi pregunta va dirigida a cuando tienes éxito, porque todos sabemos gestionar el fracaso, pero el éxito también es complicado de gestionarlo. Pablo apuntaba que de momento llueven las ventas y empiezas a vender. ¿Cómo habéis gestionado el éxito en vuestra empresa? Bueno, en nuestro caso fue ese momento puntual, porque la tecnología en la que nos especializamos, pues le llovían las subvenciones y nadie las sabía usar. Entonces, hoy día buscas en Google y somos primer resultado después de la página oficial de la tecnología. Entonces, sin querer, nos posicionamos muy bien y nos llovía el dinero, nos llovían las ofertas, ¿vale? Al final lo rechazábamos porque éramos 6 personas y casi que estábamos jugando a las empresas, ninguno teníamos formación de administración de empresas, éramos ingenieros todos, en fin, te asustas un poco. Yo no creo que hayamos tenido éxito, creo que estamos llevando un camino estable de crecimiento, pero sostenido. Quizá hay quien prefiera el modelo startup, que sí es un producto que crece de pronto y rompe el mercado, pero en nuestro caso es más controlado. Al final, cuando te entra un proyecto y dedicas personal humano a desarrollarlo, a ponerlo en práctica, al final le das ese seguimiento al cliente. Son muchas horas las que le dedicas a ese único cliente. Entonces, que te entre un nuevo proyecto requiere de otro equipo centrado en ese proyecto, en esa empresa, en ese mantenimiento. Es decir, ¿cómo gestionamos ese crecimiento? Pues dando pasitos muy lentos. Quizá ese mundo técnico hace que seamos los 4 socios bastante temerosos a la hora de dar pasos grandes. ¿Que te llega una oportunidad irrechazable? Pues de perdidos al río. Y los 4 socios hemos tenido momentos de decir, nos tiramos por el puente, esto hay que cerrarlo, y meses de decir, de aquí nos vamos a Madrid y compramos un edificio. Al final, a mí eso es lo que me mola del mundillo emprendedor, que esto es una montaña rusa. Y cuando tienes los momentos de bajón, tú eres el que manda. No estás de bajón con alguien por encima que puede coger y decirte, estás en la calle porque estamos fatal. Sino que tú eres el que gestiona el volver a pillar otra vez la montaña rusa para arriba. Entonces, lo gestionamos con mucha calma, mucha cabeza, y aunque guste poco, haciendo muchos números. Al final, todo se reduce a una hoja de Excel hiper grande, donde está todo anotado y está la verdad.
Muchas gracias a todos. Bueno, yo, por resumir un poquito la mesa, ¿no? 3 o 4 cosas que a mí me han gustado mucho porque es también lo que intentamos vender en Minerva, ¿no? El tema de la comunicación. Cuando estáis vendiendo, cuando no os conoce nadie, ¿no? Hoy en día escuchamos de algo de alguien o de una empresa o de algo y lo primero que hacemos es buscarlo en Internet. En Internet, LinkedIn, en las redes sociales, en todo, ¿no? Entonces, con eso nos vamos a formar una idea. Eso sí lo buscamos. Ya después, si nos aparece o somos capaces de atraer a nuestro cliente por ahí. Y eso es una cosa que la comunicación está muy relacionada con las ventas. O sea, que son 2 cosas que van de la mano y que, bueno, que ya que habéis dado pie, a mí me gustaría, porque es también una de las cosas que nos gusta reforzar en Minerva, porque realmente creemos en eso, ¿no? En que las ventas hay que hacerlas, en que todos podemos vender, en que hay cosas que tenemos que aprender, evidentemente, porque para eso estamos aquí, para aprender todo, pero que se puede hacer, ¿no? Es mi conclusión. Ya, por cerrar la mesa, yo voy a pedir una conclusión a cada uno de vosotros, una conclusión que sobre todo para los 3 emprendedores va a ir dirigida a una cosa que os gustaría haber sabido antes de empezar toda esta historia de emprendimiento y que no sabíais. O sea, yo quiero que desveléis ese secreto que tú dices, esto podía haberlo aprendido un poquito antes y no me hubiera pegado aquel batacazo que me pegué. A lo mejor relacionado con ventas, a lo mejor relacionado con otra cosa, ¿no? Y bueno, a Juan también le voy a pedir como conclusión, pues el fin de fiesta es la masterclass, la frase class, vamos a decirla, de cómo hay que vender. O sea, ¿qué es lo que no se nos puede olvidar? Ya empezad como queráis, porque hoy os la he saltado. ¿Alguno lo tiene claro? Yo sí lo tengo claro, que lo he dicho al principio. A mí me hubiera gustado algo que yo no, cuando hablábamos del modelo de negocio tal, yo nunca estaba en mi cabeza, no calculé nunca este periodo de comercialización. A mí me gustaría que me lo hubieran dicho. No se trata única y exclusivamente de que diseñe, de que tenga una idea muy buena, sino que luego hay un periodo en el que te tendrás que volcar con la misma intensidad, tendrás que volcarte con esta serie de estrategias. Yo además tuve la suerte de tener a Juan como mentor, pero a mí me gustaría que me hubieran dicho ¿cuánto tiempo llevas desarrollando tu idea? 2 años o incluso más. Pues que sepas que otro y medio, exactamente, va a necesitarlo para saber cuáles son tus procesos de venta, para conocer bien a tus clientes, para tener un argumentario. A mí, por lo menos, me gustaría que me hubieran avisado. He dicho, chico, cuidado con las ventas que son complejas. Bueno, yo destacaría sobre todo, quizás, el haber tenido los pies más en el suelo. Yo tengo la mala costumbre de, por ejemplo, tener una idea y sin saber cómo la voy a desarrollar, encerrarme, avanzar en ella, sin tener en cuenta que realmente hace falta una serie de recursos financieros detrás. Entonces, en lugar de liarse la manta a la cabeza, que por otro lado tiene una serie de ventajas, porque cuando he emprendido y no he tenido esos recursos, pues he tenido que ser autodidacta, formarme y aprender. Entonces sí destacaría ser consciente de que lanzar un proyecto o emprenderlo requiere una serie de recursos económicos y ver las posibilidades que se ofrecen para conseguirlos y de esa forma pues ser más ágiles y procurar avanzar de forma más rápida, ¿no? En definitiva, tener un poco los pies en el suelo y sin quitarle ese punto, por supuesto, de pasión, ¿no? De pasión. Sin duda. Pablo, te toca, no te vas a poder librar. Un poco en la línea. Yo diría que, aunque me encanta aprender y realmente, iniciarte en el camino sin tener mucha idea, te permite también innovar en ciertas cosas, que muchas veces, si aprendes algo o lo llevas con la lección aprendida, lo vas a hacer como mandan los cánones y no vas a romper un poquillo con eso. Quizá me hubiera gustado saber el time to market, o sea, el sacrificio, el esfuerzo, el tiempo que cuesta poner un producto en boca de la gente, en el mercado. Normalmente, en una conversación, en cualquier bar, escuchas al típico que dice, pues eso cogemos una página web, la montamos, subimos 4 productos y ya estamos vendiendo. Pero eso es mejor no saberlo porque si lo sabes no te metes. Pero, yo creo que es importante que te digan, oye, la tienda la sube y los productos los tienes, pero ahora vete a los proveedores, tráete la tela, monta el no sé cuánto, haz el mantenimiento, habla con él. O sea,
es una locura. Y a nosotros nos pasa mucho los desayunos. Nosotros estamos desayunando en nuestra jornada de trabajo y lo típico es, ¿y si montamos un no sé cuánto? Y todos empezamos, sí, le podemos meter, hasta que coge y dice, eso son 4 años, tío. O sea, vamos a calmarnos porque tenemos lo que tenemos. Entonces, me hubiera gustado saber eso, que las cosas son bastante difíciles. Entonces, emprender es muy bonito, pero es muy complicado. Juan, te toca cerrar la mesa. Una frase que resuma un poco todo esto es complicado, pero a mí se me ocurre algo en lo que creo vamos, sin duda, y que además lo veo a diario, lo veo con mis compañeros y lo veo con todos estos proyectos, y es la misma pasión que os lleva a hacerlo realmente complicado, que es emprender, que yo realmente lo veo algo alucinante, esa misma pasión que tenéis en cada una de las sesiones que tenemos cada vez que contáis. Lo acabo de ver, cómo habéis contado vuestros proyectos, es espectacular, en algunos casos hasta emocionante. Pues simplemente cogéis esa pasión, ponéis el corazón, contadlo simplemente y lo demás ya viene solo. Estupendo, pues un aplauso por favor para Juan, Rafa, Pablo y Adrián. Muchas gracias.